la, la, la. Muy buenas tardes, amada audiencia de Una Razón para Vivir. Una hermosísima tarde para escuchar las razones que Dios tiene para tu vida hoy. Razón para darte ánimo, aliento, fuerza, para seguir adelante, porque tenemos que avanzar. Cada día es un plan y un propósito de parte de Dios para avanzar. Quien te habla, la pastora Rita de Cecchini, junto a mi esposo pastor. Dios los bendiga. Buenas tardes, Dios los bendiga. Bueno, estamos ya cerca del fin del año para empezar un nuevo año de promesas. ¿Qué le parece? Así es, Pastor Juan. Estamos ahí a las últimas horas de este 2022. Quiero saludar a mi operador Juancito, que me ayuda a hacer este programa, y anunciarte los teléfonos, el 47620990, 47219581, aquí en esta hermosa FM 92.5 que te hace compañía todo el día. Nosotros, pastores de la Iglesia Vida en Jesús, Ministerio Ebenecer, aquí en la hermosa ciudad de Munro, en Borges 4697 y Mitre. Ahí estamos. Como ayer, Pastor Juan, el último jueves del año, hermosa presencia del Señor, despidiendo con gozo y alegría este último jueves del año, realmente hermosísimo. Y los domingos, a las 10 de la mañana, en este domingo, celebrando el primer día del año, del 2023, y la primer Santa Cena, una fiesta muy especial de comunión que tenemos cada domingo primero del mes. Y realmente estamos así, Pastor Juan, muy expectantes de las promesas, que el Señor tiene para nuestras vidas en este año, en este hermosísimo año. Y realmente sentí en esta tarde hablar de eso, ¿no? En el último programa de este año, el último programa donde el Señor quiere traer como broche especial promesas para empezar el año, promesas que nos van a mantener firmes, alerta, con esperanza, con confianza, porque bueno, el Señor en su palabra tiene palabras de vida, y eso es lo que hace que cada vez que estemos aquí en Razones para Vivir, lo que va a entrar a tu vida, a tu hogar, a tu familia, es vida, porque la palabra tiene poder para cambiar, restaurar, sanar, porque bueno, por el poder de la palabra fue hecho este planeta Tierra. Así que su voz tan tronante decidió formar este mundo, traernos a habitar en este mundo, y junto con esa voz poderosa que truena cada vez que nos habla, junto con esa voz tiene promesas de vida para seguir adelante. Y Pastor Juan, en el programa anterior, Víspera de Navidad para la Humanidad, decíamos que Emmanuel estaba con nosotros, que había nacido hace más de 2000 años Jesucristo para habitar con nosotros. Y Él vino con ese plan y ese propósito, pero cuando ya había estado con sus discípulos, Él tenía casi 33 años, había estado 3 años y medio con sus discípulos, sus últimas palabras cuando se va de esta tierra, que son palabras que nosotros en esta tarde queremos proclamar y seguir sembrando en el corazón de cada uno de los oyentes. Él siempre va a estar con nosotros a medida que uno lo busque. Si uno lo busca, lo va a encontrar. En Mateo 28:20 dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa que le dejó a sus discípulos. Entonces, si esas fueron sus últimas palabras antes de partir de esta tierra, que Él iba a estar con nosotros hasta los últimos días, junto con esa promesa también hay palabras de confianza, de seguridad,
no podemos dejarnos vencer por la incertidumbre, ni por el miedo, ni por la duda, y tenemos que comenzar con gozo y confianza nuestro camino hacia este nuevo año de la mano del Señor. ¿Es así, Pastor Juan? Es así. Y también tenemos que darle gracias a Dios también que hemos llegado también a este fin de año para empezar un nuevo año, y tenemos que tener ese agradecimiento después de las situaciones que estuvo pasando tanto esta nación como el mundo. Claro, por supuesto. De todas las cosas que estuvieron pasando y las cosas que pueden estar por pasar, es lo que se está desencadenando en el mundo. Tenemos muchas situaciones conocidos que están en lugares donde no pueden salir por la nieve y la cantidad de muertos que hay. Y desgraciadamente son familias. Lo mismo que en Brasil. Se está desatando, pero unas tempestades, no son tormentas, son tempestades, porque la palabra nombra tempestades, porque hay que estar en una tempestad. El que nunca estuvo en una tempestad no lo puede saber, pero son tempestades que arrasan con todo. Y eso recibimos la noticia nosotros, de ellos, porque somos conocidos de ellos. Exacto. De todos los lugares donde hemos estado, ellos nos mandan, recibimos las noticias, oramos por ellos. Entonces, no es casualidad que este fin de año, justo al terminar el año, están sucediendo tantas cosas como en todo este último año, o en estos últimos 2 años, como del principio del 2000, están pasando las cosas que están pasando. Las cosas que están pasando. Entonces, tenemos que ver qué significado tiene el cambio en la naturaleza de empezar un milenio y empezar un siglo, que no todos tuvieron ese privilegio de hacerlo. Porque no todos lo tuvieron, los que empezaron en el año 1000 con un siglo, y los que empezaron en el año 0 con un siglo nada más, pero otros empezaron en el año 1000 con un siglo y un año que es el milenio. Y justo nuestra generación, nosotros, estamos en esa situación de pasar 1000 años, y nosotros tuvimos ese privilegio de estar en un milenio y en un principio de siglo. Eso es una bendición para mí, al menos, ¿no es cierto? Una bendición, Pastor Juan, porque con los acontecimientos que se están viviendo, yo recién le comentaba a mi hijo, la naturaleza le pide cuentas al hombre, porque todo esto es producto de todo lo que se ha encargado de hacer el hombre, de no cuidar y de no valorar, que todo el Señor lo puso a merced del hombre, y el hombre no entendió el plan y el propósito, y su mente y a veces su deseo y su necesidad es destruir, ¿no? Destruir. Y lo de Brasil realmente es tremendo, porque bueno, inclusive le están pidiendo al turismo que no vaya, claro, porque bueno, el agua arrasa con todo. Las rutas están cubiertas, pero son cortinas de agua. Entonces, evidentemente, la naturaleza, que es gobernada por Dios, le pide cuenta a los hombres. Hoy inclusive es un día sumamente caluroso, de 35, 36 grados, pero anuncian que vamos a tener veranos con características que nunca hemos tenido, que van a pasar los 40 grados. Entonces, yo creo que el Señor está hablando más que nunca, pero decíamos que las últimas palabras del Señor dijo: yo voy a estar con ustedes, con aquellos que realmente quieren caminar con el Señor, con aquellos que quieren tener un cambio de vida, que quieren realmente gozar de los beneficios de Dios y gozar de las promesas de Dios, porque esa es la verdad. Y en base, Pastor Juan, a los llamados que estoy recibiendo y a los pedidos de oración que vienen de todas partes, me doy cuenta cómo la gente está desesperada, está realmente empezando a sembrarles el temor, las situaciones, y piden
oraciones, oración por los hijos adictos, oración por la familia, por los hijos que parece que se quieren separar de la familia, es decir, un montón de conflictos. Entonces yo creo que ante tanta necesidad, ante tanta demanda y ante tanto temor que tiene la gente, la palabra dice, yo voy a estar con ustedes, con aquellos que realmente quieren cambiar de vida, quieren buscar un rumbo seguro, quieren buscar una salida a sus problemas. Y estas fueron palabras que le dio a sus discípulos con promesas alentadoras, ¿no? Porque el hecho de saber que Dios va a estar con nosotros, eso nos está marcando la seguridad y la confianza de que no caminamos solos, a pesar de las situaciones que podemos vivir, Pastor Juan, porque nadie está libre de pasar ningún tipo de adversidad. Pero una cosa es pasar la prueba con Dios y otra cosa es pasar la prueba sin Dios. Claro. Ahí cambia. Entonces, el Señor dice que Él va a estar con nosotros. Y no solamente cuando estamos enfermos, cuando estamos desamparados, cuando a lo mejor estamos privados de libertad, cuando estamos pasando situaciones difíciles, sino también cuando estamos bien de salud, cuando estamos económicamente bien. Es decir, tanto en la prueba como en los momentos buenos, siempre está, porque la gente cree que a través de una adversidad el Señor viene a rescatarlo y solamente viene en los momentos de auxilio. No, el Señor siempre está, en la medida que uno lo busque, porque esa es la realidad. Y si Él estuvo todo este año, como usted decía, Pastor Juan, años con pandemia, años de inseguridad, años de incertidumbre, que la gente no sabe qué es lo que va a suceder mañana, pero si Él estuvo con nosotros todo este año, así lo estará el que viene. Esa es nuestra confianza. Pero la realidad es que cada vez que termina un año, Pastor Juan, es un tiempo donde muchas veces se sacan las conclusiones y reflexionamos qué fue lo que hicimos, qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien, cómo nos fue con ciertas actitudes, con ciertas decisiones y qué cosas tendremos que mejorar, ¿no es cierto, Pastor Juan? Yo creo que todas las pruebas nos sirven para saber qué tenemos que mejorar y qué tenemos que evitar, porque la realidad es que las experiencias de este año 2022 son únicas. Ya lo que vivimos, ya lo vivimos, no lo podemos borrar, no lo podemos sacar de nuestra vida, van a quedar en este año que pasó. Experiencias buenas, experiencias no tan buenas, como parte de nuestra historia. Yo creo que a cada uno nos ha tocado vivir ciertas experiencias que nos ha marcado un momento en nuestra vida. Muchas las recordamos con mucha alegría, con mucho júbilo, con mucho orgullo, con mucho gozo en el corazón. Pero otras las vamos a recordar con mucha pena, con dolor o con vergüenza, como fue este mundial, Pastor Juan, que para muchos fue una hermosísima fiesta deportiva donde Argentina ganó su copa y muchos nos acoplamos a ese festejo, pero con júbilo, con gozo, sin perder la cordura, que nos ha traído realmente orgullo en nuestro corazón, un orgullo sano, porque es una Copa Argentina y hemos disfrutado una fiesta en paz. Pero para otros quedó el recuerdo de la pena, de la vergüenza o del dolor o de alguna marca en el cuerpo por todas las cosas que se han hecho que realmente no satisface a nadie, porque los estragos y todo lo que se ha hecho está fuera de un marco festivo, pero también es un hecho que marca la historia de este año. Entonces, para muchos pudo haber sido un año inolvidable, que les han sucedido cosas que no van a olvidar, y para otros tal vez un año para el olvido, que lo van a querer borrar. Esa es la gran verdad. Pero sea de una u otra forma, es un año que jamás volveremos a repetir, Pastor Juan. Yo siempre digo, el día de ayer ya pasó, no vuelve más.
la mañana de hoy, ya La hora. la hora de hace No un rato, vuelve más. no vuelve El más. segundo tampoco vuelve más. Entonces, la realidad que es así. Tanto experiencias buenas o malas, todas tuvieron que haber servido para algo. Yo siempre digo, como dice la palabra, ¿no? Tomamos lo bueno y descartamos lo malo. En este año, Dios nos ha cuidado y yo me siento más que bendecida. Sinceramente, Dios a su pueblo lo ha cuidado, lo ha ayudado, lo ha bendecido. Nadie ha tenido trasfondos drásticos de salud. Gracias a Dios. Ni pérdidas laborales, ni ningún tipo de consecuencia que lo pudo haber marcado. La iglesia le da gracias a Dios. Gracias a Dios que no tuvimos que llorar a ningún hermano. Exacto, Gracias a Dios. Han exacto. pasado la prueba y Dios los sostuvo. Y tal vez, Pastor Juan, nos tendríamos que preguntar si cumplimos con las metas que siempre cuando empezamos el año la gente se propone. Siempre cuando estamos por comenzar el año nos proponemos de hacer tal o cual cosa. Hay gente que planifica, este año voy a hacer una dieta estricta. Espero este año que me vaya mejor que el año pasado. Sí, pero se trazan metas. Este año voy a empezar a estudiar y me voy a recibir. Este año voy a lograr capacitarme. Es decir, planifican un montón de deseos. El tema está si alguna de esas metas que quieren comenzar la pueden lograr. Eso a fin de año se sabrá. Pero sí sería muy bueno planificar y tener como meta, Pastor Juan, conocer al Señor. Para los que se apartaron, proponerse volver a los caminos del Señor, porque la mayoría de la gente que estoy ministrando es gente apartada que se dio cuenta lo que es estar con Dios y lo que es no estar con Dios, ¿no? La paz que brinda el Señor es incomparable porque Él es príncipe de paz en medio de cualquier tormenta. Nosotros no dudamos, no tenemos temor, porque realmente la palabra nos ha enseñado que el perfecto amor echa fuera el temor. Si tenemos el amor de Dios, no tenemos por qué estar temerosos. Pero a lo mejor otros se tienen que reconciliar con el Señor. Sí. Y sería un momento maravilloso, domingo, primer domingo del año, asistir a la iglesia, de donde se encuentre. Sí, también tener precaución por todas las cosas que pueden estar pasando también, ¿no sé? Por supuesto, pero puede asistir a una iglesia local, una iglesia que le quede cerca de su casa, sí. y reconciliarse con el Señor. Y recordar que caminar este mundo sin Dios realmente es estar totalmente desprotegido. Porque la realidad es que uno sale de la casa y no sabe si vuelve. Sí, ni más ni menos. No más sabemos. Hoy estamos a la buena de Dios y de la mano de Dios. Entonces, en esta tarde, Razones para Vivir, antes de ir al primer tema musical, Pastor Juan, el Señor en su palabra siempre nos va a invitar a participar en su plan perfecto, donde Él le va a dar al hombre un sentido de vida, un sentido de satisfacción y de propósito pleno para empezar el año. El único que puede llenar tus vacíos, el único que puede traer claridad a tus dudas, el único que puede hablar claro siempre, sin chicanas, sin palabras rebuscadas, es Dios, ¿no? A través de su palabra. Y antes del primer tema musical, Operador, el Señor nos va a hacer la primer promesa. Y dice Proverbios 16:3, encomienda a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Quiere decir que en este año, en este 2023, que nosotros esperamos que va a ser un año de victoria, Pastor Juan. Principalmente para el pueblo que sigue esperando la promesa, para el pueblo que se mantiene fiel, para el pueblo que quiere cambiar de vida y se mantiene haciendo las cosas bien. Como dice su palabra, al justo le va a ir bien. Amén. Entonces nosotros sí estamos declarando que será, a pesar de que el mundo puede estar pata para arriba, la protección de Dios a través de todas las promesas
nos da la seguridad de que vamos a estar guardados, sin temor, sin angustia, sin adversidad, sin lucha, mirándolo al Señor, porque Él es la salida para todos nuestros problemas. Así que, Pastor Juan, antes de empezar con estas hermosas promesas, Juancito, queremos escuchar el primer tema musical. ¿Sabe a quién traje hoy? Sí, porque se lo dije. Me lo dijo. ¿Se acuerda? Sí, los años que tiene, Rabito. Así es, mi amigo Rabito. Le dije, la verdad que hace calor, Rabito, pero bueno, me tenés que acompañar porque tenemos que seguir declarando a través de la música las verdades del Señor. Y el primer tema, Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor conmigo. Gracias, Señor, por ser más que amigo. Gracias, Señor, porque me has recibido. Qué cosa buena es saber que ahora tengo tu abrigo. Sabes, Señor, aunque el tiempo pase, no olvidaré lo que me cambiaste. Pude probar de tus maravillas. Tú eres el que perdonó por amor mis mentiras. Gracias, Señor, gracias, mil gracias te quiero dar. Oh, yeah. Porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar. Tus buenas nuevas llegaron a mí cuando mi vida empezaba a morir. Gracias, Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir. Oh, no, no. Solo tú llenas de esperanza a todo ser que te dé alabanza. Yo creo en ti, sé muy bien que vives. Puedo decir que tu fe hoy me ha hecho un hombre libre, libre. Te alabaré de noche y de día. Sembraste en mí gozo y alegría. Me diste amor, de ese amor que inunda, que solo viene de ti, porque en ti solo abunda. Gracias, Señor, gracias, mil gracias te quiero dar. Oh, yeah. Porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar. Tus buenas nuevas llegaron a mí cuando mi vida empezaba a morir. Gracias, Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir. Oh, no, no. Ay, pastor, qué lindo esta rabita. Es hermosa. ¿Cuántas gracias le Tener tenemos? al Señor como amigo. Exactamente, como amigo. Qué privilegio grande. Y ese es el motivo de nuestra gratitud, Pastor Juan, porque un amigo nunca falla. No.
Dice que es más unido que un hermano. Sí, lo dice Proverbios capítulo 17, versículo 17. Exacto. Qué lindo este rabito. Hace años que está cantando y realmente me trae muchos recuerdos, porque tiene un hermoso testimonio, realmente. Sí. Es hermoso él. Bueno, Pastor Juan, después de haber dado gracias al Señor por este año, dice la palabra del Señor en Jeremías 29:11. Tenemos que saber qué piensa Dios de aquellos que se refugian en sus promesas, aquellos que dependen de la voz de Dios, que dependen del amor de Dios y de la seguridad de Dios. Dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ella sabe lo que tiene preparado para nosotros. Dice Dios, pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces quiere decir, Pastor Juan, que si estamos esperando que este año nos vaya bien, si estamos esperando tener un año diferente a pesar de, nosotros vivimos en un mundo dentro de otro mundo, con los códigos del reino, con los códigos de Dios, obedeciendo no a los hombres. Nosotros obedecemos a Dios, obedecemos su palabra, porque dice que sus pensamientos son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, y son pensamientos para darles el fin que esperas. Entonces, si nuestros pensamientos están en sintonía con los pensamientos de Dios, nos tiene que ir bien. El Señor no es envidioso, el Señor no es contencioso, el Señor no critica, el Señor no murmura, el Señor, Él tiene pensamientos de bien. Él no piensa mal del otro. Él no piensa mal si dice, si no dice. Entonces, si uno piensa como piensa el Señor, nos va a ir bien. Y yo creo que usted una vez predicó en un mensaje de los pensamientos, ¿no? Y dijo que si nosotros en la frente tendríamos un cartelito como los colectivos. Colectivo que va corriendo. Va corriendo voy para Chacarita, voy para aquí, voy para allá. Y si los pensamientos también se podrían leer de esa manera, como el cartel luminoso de un colectivo, nos estaríamos cuidando de lo que pensamos. Sí, tal cual. Saben que debe ser difícil, porque los pensamientos vienen solos. Una cosa que uno busque el pensamiento y otra cosa cuando el pensamiento viene solo. Es lo mismo que soñar. A veces uno... Usted no sabe lo que va a soñar. No, pero la palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Bueno, sí. Hay maneras de pensar y de pensar. Bueno, naturalmente. Pero vamos al caso que es algo que viene de repente el pensamiento. Por eso dice que nosotros tenemos el escudo de la fe. Amén. El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación y el escudo de la fe, con él apagamos todos los dardos de fuego del maligno. Esos no son dardos de material, son dardos espirituales. Pensamientos, murmuraciones y todas esas cosas. Es que por eso dice el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco de hierro para evitar los dardos del enemigo que te siembren pensamientos malos. Nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar que hagan nido. Entonces, esto habla de que si nosotros tenemos pensamientos buenos, pensamientos que no nos condenan, evidentemente nuestra vida va a tener una calidad de vida diferente. A veces la gente vive desconfiando y pensando mal de todo el mundo, y no es así. Esos son pensamientos que no le agradan al Señor, porque la realidad es que los pensamientos del Señor nos motivan siempre a seguir adelante, nos motivan a poder llevar a cabo nuestras tareas, todo lo que tenemos por delante, lo que Dios nos ha encomendado, y Él va a estar al final, siempre con nosotros, porque como Él conoce el futuro, Él conoce los planes que va a tener para nosotros.
Entonces no tenemos que pensar que nos va a ir mal, que no vamos a poder salir, que nosotros no tenemos oportunidad, porque a veces son pensamientos pesimistas, negativos, pero si el Señor sabe nuestro futuro y sabe que nos va a dar, nos va a traer planes de bien y buenos que van a estar llenos de esperanza, eso hace que nuestra confianza tenga que crecer. Y mientras sea Dios quien que nos dé esos pensamientos y nos hable de las cosas buenas, lo único que tenemos que hacer es estar atento en la sintonía con Dios. Es decir, cada vez que leemos la palabra, nos está hablando Dios. Sí, claro. Cada vez que escuchamos una adoración o una alabanza en el Espíritu, nos está hablando Dios. Escuchamos un mensaje del Señor, nos está hablando Dios. Son mensajes que nos van a alentar, que nos van a animar para seguir adelante. Es decir, nuestra esperanza no puede tener límite. No significa que podamos experimentar algún problema o alguna situación difícil, sino que Dios nos quiere llevar a lo mejor por otro camino y muchas veces nos pone un freno. No porque quiera mal para nosotros, sino porque nos desvía de ese camino para llevarnos por otro mejor. Otra promesa, Pastor Juan. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio. Dice, nuestro Dios va delante de ti y Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni desmayes. Otra versión dice, no temas ni te intimides. Y qué importante, Pastor Juan, es esto, ¿no? En Deuteronomio, para aquellos que tienen la Biblia y la conocen, porque a lo mejor hay mucho pueblo cristiano también que nos está escuchando, y está bueno que tengan su Biblia a mano, porque esta es la espada, ¿no es cierto, Pastor Juan? Esta es la espada que corta cuando entra y corta cuando sale, es decir, hace un corte impresionante para cincelar nuestro interior. Dice que el Señor va adelante nuestro. Y realmente, ¿no? Dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Esto habla que en medio de cualquier problema o aflicción que podamos tener, el Señor va a estar con nosotros. Más allá de las decisiones que a veces nosotros querramos tomar, a veces queremos hacerlo a nuestra manera y a nuestra manera muchas veces falla. Pero el Señor lo que quiere es darnos el ánimo y darnos instrucciones, que Él siempre va a estar con nosotros y que no tiene que haber temor ni desmayar. Ayer la palabra hablaba de que a veces se pueden sufrir momentos de desmayos espirituales, cuando la gente es como que se abandona, decae, flaquea, porque piensa que no va a salir. Pero si nosotros atesoramos en este año cada una de estas promesas, que no son humanas, no son promesas que vengan de mi corazón ni de su corazón, son promesas que están escritas en la palabra de Dios, que fueron escritas para grandes hombres de Dios y quedaron plasmadas para el pueblo de Dios. El Señor va delante nuestro, Él va abriendo caminos. Y a veces, aunque parece que todo está oscuro, que no le encontramos la salida al callejón, el Señor te alienta y te anima. Sabemos, Pastor Juan, que esta plaga de COVID, por lo que nos toca escuchar, ha dejado muchísima gente con muchas consecuencias, gente con depresión, con olvidos, gente que tiene lagunas mentales, gente que ha perdido cosas materiales, es decir, un sinfín de situaciones, pero no quiere decir que no van a poder salir. El Señor tiene sus tiempos para todo. El Señor tiene sus tiempos para todo, y si Él lo permite es porque Él dice que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar, nos va a dejar con ese problema. Y es para que también crezca nuestra fe cuando pasamos las pruebas. Es lo que hablábamos anoche, lo que pasó Pablo. Lo que pasó Pablo fue impresionante. Todo sufrir por Cristo. Lo que sufrió, yo creo que es el apóstol más que ninguno que ha sufrido. ¿Sabe lo que es recibir 40 azotes menos uno
5 veces, que son 39, son 195 azotes que recibió por seguir al Señor y por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y en un momento dice, esto está en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 22. Y a mí lo que más me llamó la atención es este versículo que dice, ¿quién enferma? Que es el versículo 29. Y yo no enfermo, dijo él. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Miren usted, yo me enfermo, dijo. Y qué cosa que después de haber recibido tantos castigos, cárceles, pero tremendamente todo lo que ha pasado, este hombre de Dios que dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, el versículo 24. Fíjese, dice, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces en peligro de río. Mire los peligros, nombra 5 veces peligro, creo que son 5. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de esto, otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire usted todo lo que sufrió él por todas las iglesias. ¿Qué puesto tiene que tener allá en el paraíso, no es cierto? Así es, pero seguramente que Pablo también conocía las promesas del Señor. Sí, claro. Porque como sabía dónde iba a ir, este hombre dice que esta leve tribulación, es decir, todo lo que había sufrido no era nada a comparación de lo que él esperaba. Y esa es nuestra fe, esta es nuestra confianza, porque Proverbios dice que el corazón del hombre piensa su camino, más Dios endereza su vereda. A pesar de que parece que estamos caminando chanfleado, el Señor va a enderezar nuestros caminos. Y Pastor Juan, lo más importante, más allá de cómo nos fue o cómo nos va a ir, es poder comenzar el año meditando en las promesas y en la relación que podemos tener con Dios. Para aquellos que a lo mejor nunca han oído hablar del Señor, capaz que nunca leyeron una Biblia, capaz que, como me dijo ayer una mujer con la cual estuve hablando, y cuando yo vaya a la iglesia, dice, porque yo nunca entré a una iglesia, ¿qué tengo que hacer? Nada, le digo, no tenés que hacer absolutamente nada. Vos venís a recibir y encontrarte con este Dios que nosotros predicamos. Es decir, nunca había ido a una iglesia y vaya a saber que a veces por desconocimiento, por desconocer qué sucede dentro de una iglesia, la gente no se quiere acercar. Pero en una iglesia evangélica se canta, se adora, se escucha la palabra, se da la gracia, se recibe el amor de Dios, se recibe el poder de Dios, la palabra nos ministra, algunos lloran, otros cantan, pero son señales de que está la presencia del Señor. Entonces, cuando hablaba con ella me decía, y yo voy a ir. Claro, porque hay una sed de montones de necesidades y no saben a dónde ir. Pero lo más importante, Pastor Juan, en lo que nos viene en este año, es poder invertir tiempo, este valioso tiempo que Dios nos regala, que ya no vuelve más, de nuestras vidas en buscar a Dios. Aunque no podamos a lo mejor traer cosas nuevas antes de tiempo, porque esa es la realidad, porque no hay nuevo nada, debajo del sol ya está todo hecho, no hay nada nuevo, dice la palabra. Podemos encontrarnos con la esperanza de la palabra de Dios y mantener una mejor actitud
una mejor actitud, Pastor Juan. Yo creo que necesitamos actitud y aptitud, ¿no? Una buena actitud. Yo creo que cuando uno tiene una buena acción, va a recibir del otro lado buenas actitudes. Porque a veces podemos tener una aptitud aparentemente buena, pero la actitud no es tanto. Entonces yo creo que para recibir tenemos que tener una buena actitud de acercarnos al Señor con fe, principalmente con fe, y creer que el año entrante nos va a ir bien si podemos atesorar estas promesas. Y quiero escuchar, Pastor Juan, el segundo tema musical. Y es muy especial para mí este tema, porque realmente el Señor me ha hablado mucho y me ha ministrado y pude ministrar a otros. Y este segundo tema de Rabito se llama Sinceridad y dice: palabra pequeña que tiene tanto peso en la eternidad. Yo creo que lo que tiene que decidir la humanidad que quiere cambiar de vida y ver un año 23 mejor es ser sincero. Sincero con uno mismo, sincero con el prójimo, porque a veces veo que parecen las personas como manteles de doble faz. Sí. Se ensucia de arriba, se pone para abajo, se da vuelta. Yo creo que la clave de tener un buen año es ser sincero con uno mismo y ser sincero con el prójimo y ser sincero con Dios. Y yo creo que Dios, como dice este tema, Juancito, si lo podemos escuchar, nos va a traer gran bendición. Que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predico del amor antes de morir. Entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos: Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Oh, sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad,
sinceridad, sinceridad. Ay, Pastor Juan, qué hermosa esta adoración. Palabra pequeña que hace la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Qué gran verdad. Y yo creo que tenemos que terminar el año así, ¿no? Ser sinceros porque el Señor es fiel y Él con nosotros es sincero. ¿Sabe de dónde viene esa palabra sincero, Pastor Juan? Antiguamente los orfebres que se dedicaban a hacer jarrones donde costaban muchísimo dinero. Entonces muchas veces se les rajaba, y para enmendar esa rajadura, para poderlos vender de vuelta, Pero están metiendo mula. le ponían una cera. Claro. Le ponían una cera de tal manera que usted no se daba ni cuenta de que estaba rajado. Pero aquellos expertos que venían a comprar esos valiosos jarrones que costaban fortuna, le decían: yo quiero un jarrón sin cera. Y de ahí la palabra sinceridad, porque aquel que no es sincero siempre tiene una fisura, siempre tiene una grieta, Una falla. siempre tiene una falla que por ahí sale a deslucir que no es tan sincero, ¿no? Por esa grieta, ya sea por el carácter, ya sea por lo que dice, ya sea por la manera de pensar, muestra que no es tan sincero como aparenta. Y yo creo que tenemos que empezar así el año, ¿no? Dice el Salmo 65:11. Yo sinceramente disfruto mucho cuando preparo los programas, porque yo me pregunto, yo me contesto y yo pienso, ¿no? Que importante a través de estas ondas radiales de la signo FM 92.5 y esta oportunidad de llegar a tantos hogares, a tantos corazones. A lo mejor están privados de su libertad y piensan que no tienen oportunidad, y sí hay oportunidad. O a lo mejor están enfermos y el pronóstico fue funesto. Sin embargo, la última palabra, ¿quién la tiene? El Señor, porque ya dijimos que sus planes son de bien y no de mal. Entonces, oyen razones para vivir, donde le está alentando y animando. ¿De qué manera puede haber un cambio radical en su vida? Dice Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, el salmista sabía que para poder contar nuestros días de bien, tenemos que tener sabiduría en el corazón. La sabiduría hace que podamos discernir, la sabiduría hace que podamos revelar, que cuando nos hablen tener el discernimiento, si está bueno o no está bueno. Y el Salmo 65, Pastor Juan, se me va volando este reloj como camina. El 65:11 es un salmo que a mí realmente me fascina. Hay un verso que dice: cuánta alegría hay para aquellos que tú escoges y los atraes a ti. Los atrae a aquellos que viven en tus santos atrios, en tu casa. Otra versión dice: qué alegría, qué gozo aquellos que tú escoges para que moren en tu casa. Con festejos esperan dentro de tu casa las bendiciones. Pero el verso 11 dice: tú los coronas el año con una copiosa cosecha, y los senderos son pisoteados porque desbordan de abundancia. Y en estos minutos te quiero dejar esta promesa, que si realmente buscas al Señor, si realmente quieres tener una calidad de vida diferente en este año 2023, si realmente no quieres repetir la película, no quieres vivir episodios funestos, el Señor dice que si tú lo buscas, si tú te acercas a su casa, Él va a coronar este año con sus bienes. Te va a colmar de bienes, de favores, de bendiciones, y tus nubes destilan grosura. Esto está hablando de que tus graneros, tus campos, van a rebosar de alimento físico y espiritual, ya sea por la salud, ya sea en lo material,
pero es una promesa, Pastor Juan, una promesa para los que viven con alegría dentro de su casa, porque podemos estar en la casa del Señor y no tenemos alegría. Podemos decir que hacemos un montón de cosas para el Señor, pero no tenemos ni amor ni voluntad para hacerlo. Pero dice, con cuánta alegría viven aquellos que el Señor los atrae a su casa. Y realmente nosotros lo vivimos así, con gozo y alegría, porque en sus promesas dice el Señor que Él las va a cumplir a todas. Y Él jamás va a dar una promesa que no se cumpla. Las promesas de Él son sí y amén, que es la bendición más grande que puede tener un hombre o una mujer. Pero ahí el punto principal es la fe. Es la fe de las promesas que Él tiene para nosotros. Es la fe. Por eso Él lo que dice y lo que promete es con seguridad y sí y amén. Esa es la fe que tenemos que tener. Aunque vengan peligros, aunque vengan pruebas. Por eso, todo lo que puede venir, pero estar constante. Triste es antes para mi vida al menos, que estaba solo. Pastor Juan, ya que estamos terminando el programa, el Señor dice que Él es el Dios de la esperanza, que nos va a llenar de gozo, de paz, cuando creemos que realmente hay un Dios todopoderoso, así dice Romanos 15:13, para que podamos abundar en esperanza por el poder de su Espíritu. Y me gustaría, Pastor Juan, que en estos 3 minutos usted haga una oración para bendecir a la audiencia, para bendecirlos en este fin de año, para bendecirlos en el comienzo de año y para que esta palabra, estas promesas no vuelvan vacías, porque el Señor las ha enviado con un plan y un propósito para que den fruto en sus corazones y sean selladas en aquellos corazones que han oído. Bueno, vamos a hacer esta promesa, esta oración también, una oración de que ser hijo de Dios y lo que es ser creación, en el sentido de que nunca han declarado al Señor como el Señor de su vida. Puede haber personas que están escuchando, que están enfermas, están en situaciones de dolor y que le puede dar el Señor este alivio, esta gran bendición hoy y que pueda ser, porque esto está escrito en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Y dice que para declararlo y creer en Jesucristo hay que declararlo como el Señor de su vida. Y yo le hago esta invitación. Si lo quiere hacer, ponga su mano en el corazón y pueda repetir estas palabras para empezar un año como hijo de Dios. Señor Jesús, repítalo. Señor Jesús, yo te pido perdón porque sé que soy pecador o pecadora, pero me arrepiento de todo corazón y te pido perdón, Señor. Gracias, Señor, que me has perdonado, porque los pecados que he hecho fueron por ignorancia, por no conocer la verdad. Gracias, Señor, y hoy te declaro como el Señor de mi vida. Salva a mi casa y toda mi familia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Amén y amén. Señor, yo doy una bendición sobrenatural a todas las familias de los que están escuchando. Así lo hicimos en nuestra iglesia, Señor, ayer. Esa bendición, Señor, que haya paz entre familiares, entre hermanos, entre padres e hijos, Señor, y que sea de júbilo y de amor, porque la tecnología ha enfriado al mundo, ha enfriado a los hijos, a los padres, a los niños, Señor. En el nombre de Jesús, amén, que puedan reanimar y volver a tener esa unidad y ese amor y ese contacto de tener la vida del amor padre a hijo, de hijo a padres. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén y amén. Amén y amén. Que tengas un hermoso fin de año, un bendecido 2023 con toda la paz del Señor. Y nos estamos viendo, escuchando el próximo viernes a las 16 horas con más razones para vivir. Dios te bendiga. Chao, chao.